la verdad, de esa alma enamorada, vamos a empezar a dar lo que es el tema de hoy, ¿verdad? El tema de hoy, de este taller que se llama El silencio y la escucha para hacer vida la palabra en nosotros, ¿verdad? El cual va a ser impartido por nuestro padre Freddy Cabrera. Freddy Cabrera, ¿verdad? Que es originario de Guatemala. Actualmente en la comunidad misionera de la Casa de Ejercicios Espirituales en San José, Costa Rica. Ha sido y hasta ahora es el secretario de la animación bíblica de Centroamérica y el coordinador del diario bíblico en los últimos 6 años. Damos la bienvenida al padre, ¿verdad? Freddy Cabrera, y pues le dejamos este espacio para que pueda compartir el tema. Gracias. Qué lindo estar en familia claretiana. De verdad que es una alegría el que podamos ahora compartir este momento en el que aprendemos juntos y podemos de algún modo pues estrechar también estos lazos de familia, no solo crecer y aprender, sino estrechar entre nosotros estos lazos, porque entre nosotros luego el desafío es la misión. Todos misioneros y misioneras. El tema que tengo para compartir en medio de esta tormenta que está cayendo aquí en San José, pues me gustaría que le pusiéramos atención ya de por sí al título, que pudiéramos leer despacio y línea por línea. Yo lo leo ahora y alguien que me ayude a leerlo, pero no, alguien que lo lea ahorita. Vamos a ver si alguien quiere leer el título, por favor. Callar para escuchar, escuchar para comunicarnos, comunicarnos para vivir. Muy bien. Y yo lo leo de atrás para adelante. Vivir para comunicarnos, comunicarnos para escuchar, escuchar para callar. Esto, vean que tiene sentido en las dos vías, porque el secreto de nosotros, los oyentes y servidores de la palabra, está en el silencio. Porque si no tenemos es un hábito que hay que crearlo, pero si no tenemos esa disposición del silencio, es muy difícil que nosotros dejemos hablar a Dios. Regularmente hablamos nosotros y Él en nosotros, pero no siempre nuestras palabras lo reflejan, lo manifiestan. Por eso es importante callar en el silencio. ¿Para qué? Para poder vivir, para poder, decíamos, hacer vida a la palabra, como lo hizo María. Ella, solo el título nos desafía. Y vamos entonces a tratar de ir paso por paso, pero hoy primero esta como gratitud porque estamos aquí reunidos, porque Dios nos regala este encuentro y pues de repente no nos hemos todavía visto con detenimiento los que estamos participando, y si alguno se incorporó después, seguro que todavía no lo hemos reconocido. Entonces vean lo impersonal que puede ser este medio, ¿verdad? Porque estamos aquí aprendiendo y formándonos, pero
no nos permite tener ese encuentro tan fraterno, incluso para estrecharnos, para tener esa cercanía. Eh, pero sí es bueno entonces agradecer el encuentro, aunque sea virtual, porque también nos permite de distintos países, desde distintas realidades, el conectarnos, el encontrarnos virtualmente. Pero sí es importante el que también yo me pregunte cómo estoy el sábado 20 de septiembre a las 4:41 de la tarde, aquí conectado. ¿Por qué estoy aquí y cómo me encuentro? ¿Y qué cosas tuve que dejar de hacer para estar acá? ¿Qué cosas moví de horario o qué cosas tuve que interrumpir o qué cosas también más bien me favorecen porque estoy aquí? El descubrir que tengo esta posibilidad, este regalo de estar aquí, para mí tendría que ser una bendición. Primero, el que les está hablando, porque tengo a un padrecito celebrando por mí mientras yo estoy aquí con usted. Y luego el que pues podamos conectarnos, tener la señal de vida. Ya les dije que aquí, a pesar de la gran tormenta, espero no quedarme sin señal. Pero todo esto, una dicha y una bendición el estar aquí con ustedes, familia claretiana, seglares claretianos. Les dejo este cantito y prestémosle atención. Es muy cortito, pero que tiene relación con lo que estamos hoy meditando. Como la lluvia da vida a la tierra al caer, dame tu agua viva que me haga renacer otra vez a la fe. Como la lluvia da vida a la tierra al caer, dame tu agua viva que me haga renacer otra vez a la fe. Como la lluvia da vida a la tierra al caer, dame tu agua viva que me haga renacer otra vez a la fe. Otra vez a la fe.
Muy bien. Ahora, entonces, nos vamos a fijar en esta imagen tan sugerente y tan bonita de María con el dedo en la boca, para incluso invitarnos a ese silencio, un silencio consciente, un silencio prudente, un silencio fecundo, ese silencio que nos permita dejarnos llenar por Dios, donde realmente nos hagamos más bien conscientes de que Él está dentro nuestro, y tener esta conciencia de que Dios me habita, que Dios vive en mí, no esperando que venga, porque casi siempre decimos voy al templo para verlo, y está bien, porque esa es una manera también de vivir nuestra fe, pero ir hacia adentro para decir gracias Señor porque me habitas, gracias porque estás en mí, eso requiere de ese silencio consciente, de ese silencio prudente, de ese silencio fecundo, un silencio que me permita caer en la cuenta de eso. Entonces, que el silencio, aunque nos da miedo, porque vivimos en una sociedad muy ruidosa, vivimos en un mundo que nos mantiene en constante movimiento, afán y a veces angustia, porque vivimos hacia afuera, y ese estar mucho hacia afuera y estar siempre con ruidos, ¿verdad? Nos hace el que tengamos nosotros esta dificultad. Me van siguiendo, ¿verdad? Claro que sí, padre, está muy interesante. Sí, señor, sí, señor. Me alegro. Bueno. Está interesante. Qué importante es que nosotros incluso demos gracias cuando hacemos silencio. Regularmente el silencio lo hacemos ya cuando nos vamos a dormir, porque después los otros momentos están como muy habitados, pero muy habitados de otras cosas. Incluso cuando estamos durmiendo, nuestro subconsciente permanece como trabajando, ¿verdad? En los sueños, a veces pesadillas, pero entonces el silencio consciente lo tenemos que practicar, y como les dije, no estamos habituados, más bien le tenemos miedo al silencio, le huimos al silencio, y por eso necesitamos en la soledad mantener música, mantener cosas que nos entretengan, ¿verdad? Imágenes incluso. Entonces el silencio, la soledad habitada por Dios no es tan frecuente. Podríamos preguntarnos qué tanto estoy habituado a eso. Vean en la Biblia, Elías reconoce la presencia de Dios, dice que no lo reconoce ni en el terremoto, ni en la tempestad, sino que lo reconoce en el susurro, en esa brisita suave, ¿verdad? Y ahí reconoce la presencia de Dios, que le visita. Por eso nosotros desconocemos que Dios está con nosotros, o habitando en nosotros, o que su visita es permanente, constante, y no la notamos por los ruidos, y porque tal vez quisiéramos algo más fascinante, algo más así como aquí los truenos, los rayos y las centellas,
que están ahorita pasando en San José. Y vean acá otra cosa importante, pero esto es del libro de las Lamentaciones. Dice, bueno es esperar en el silencio la salvación de Dios. Para las lamentaciones, aquí silencio se traduce en espera paciente, porque el pueblo, como lo dice el libro, está narrando sus lamentaciones, sus errores, sus desaciertos, sus equivocaciones como pueblo. Acaban de pasar como pueblo algo duro y por eso este silencio en los momentos de dificultad, en los momentos de angustia, como para descubrir y reconocer que no fuimos obedientes, que no le hicimos caso, y por eso ahora vivimos una lamentación, por eso ahora vivimos las consecuencias de nuestros actos, pero por esa falta de silencio y de atención. Bueno, esto entonces como dos ejemplos para que nos cuestionemos qué tanto está este hábito de silencio en nuestra vida. Y aquí la pregunta, ¿qué necesitamos? Pues silencio físico, el reducir los ruidos. Y vean que no solo son los ruidos externos, sobre todo son los ruidos de nuestra mente, de nuestro corazón, que se alborota con muchas cosas emocionales o vive altibajos, ¿verdad? Somos muy emocionales, y el reducir estos ruidos o controlar nuestras emociones y el controlar nuestros pensamientos, como decía Santa Teresa, la loca de la casa, que es nuestra mente, es bien difícil que hagamos ese silencio. Más bien, como les digo, estamos más habituados al ruido. Yo me la paso casi siempre conectado a música, y aunque diga que es música instrumental para concentrarme, porque le pongo ahí música para concentración, pero es esa tentación a estar siempre con un ruido, con un sonido, y el silencio físico parece que no es tan real. El silencio mental, lo de los pensamientos, y el silencio del corazón, el abrirse a Dios. Ya estos tres momentos, el que podamos entonces hacer este ejercicio de las emociones, de los pensamientos, y de que de verdad no haya tanto ruido, es un arte y es una disciplina, y es algo que tenemos que crear el hábito. Bueno, María se pone como modelo, invitándonos incluso a ponernos el dedo en la boca, a callar, aprender a no hablar incluso palabra vacía, palabra que vaya a lastimar, o una palabra que está dicha desde el hígado, desde el instinto. Bueno, eso, ¿cómo crear este hábito? Tenemos ese reto y ese desafío. Bueno, este es como un primer momento, porque si queremos ser oyentes y servidores de la palabra al estilo de San Antonio y María Claret, y como hijos del corazón de María, el silencio nos desafía y nos ve. La escucha. Vámonos ahora a esta palabra tan bíblica, es tan importante, ¿verdad? No solo por el Shema, que es una de las palabras del Antiguo Testamento tan importantes para el pueblo de Israel, el escuchar, para poder esto que incluso después nos dicen,
para poder hacer vida a la palabra, que es el otro paso, necesitamos después del silencio, entonces ahora sí, vamos a estar como más capacitados para la escucha. Que escuchar nos pide docilidad y disponibilidad para equivocarnos menos o para tener un poquito más de sabiduría o para decir las cosas como nos lo invita también la misma psicología. Ser asertivos para poder incluso escuchar lo que más nos conviene y luego pues también actuar en consecuencia. Pero vean que entonces escúchenme y vivirán vuelve a aparecer ya ahora en voz de los profetas que invitaban al pueblo a que no fuera tan impulsivo en sus decisiones, a que discernieran a propósito de que nosotros, vuelvo y repito, desde la definición de lo que somos, oyentes y servidores de la palabra, tenemos que aprender a discernir. Pero ¿cómo vamos a discernir si estamos llenos de ruido? Si no escuchamos, pues vamos a vivir el momento y a como nos va surgiendo, porque no hacemos un alto, porque no nos sosegamos, porque no nos calmamos. Entonces va a ser bien difícil que luego no nos asustemos por cosas que no salen como queremos o no salen según Dios, sino salen no siempre bien porque no estamos atentos. Y esto de vivir, ya dijimos que queremos escuchar para vivir, callar para vivir, decíamos al inicio, en el mismo título. Bueno, entonces queremos vivir. Tenemos que aprender a callar y a escuchar. Aquí el texto de Lucas, ya nos ponemos con el Nuevo Testamento, es el Evangelio de hoy. Con lo que termina el Evangelio que nos propone la liturgia para hoy sábado. Con este versículo 15, está hablando del sembrador, de la palabra que se siembra y de los terrenos, de la semilla y de los distintos terrenos donde se siembra la palabra. Bueno, entonces termina diciendo, los que escuchan y conservan la palabra con corazón noble y generoso, ¿verdad? Son los que cumplen la voluntad de Dios. Como ustedes también dijeron ese texto tan apropiado para el tema de hoy. Necesitamos entonces como pensar que Dios siembra la semilla de su palabra en todo terreno, en todas circunstancias. Lo que pasa que es más difícil que dé fruto en el terreno pedregoso. Es más difícil que dé fruto en esas orillitas del camino, porque siempre algo pone en riesgo no solo a la semilla en sí, sino a que pueda ser fértil y fecunda en un terreno así. Y resulta que por estar llenos de ruido, por no escuchar atentamente, nos convertimos en personas con terrenos no tan aptos, pero eso no significa que Dios no quiera dar fruto. Puede y lo da, pero en menor medida, con menor fuerza, con menor vitalidad, porque nosotros no tenemos el terreno bien dispuesto. ¿Cómo conseguir ese corazón noble y generoso? Pues solo madurando en el amor y madurando en la fe. Pero la buena noticia de ese Evangelio de Lucas es el que en todo terreno Dios deposita su palabra. Hasta en el que nosotros no creemos, Dios hace ahí fecundar su palabra. Vean también, como decía el canto al inicio,
Como la lluvia empapa la tierra, así la palabra no vuelve sin haber fecundado la tierra, sin haber fecundado nuestras vidas. Qué lindo saber que a pesar de nuestra condición frágil, a pesar de nuestra fragilidad y de nuestro terreno no apto, Dios nos hace fecundos y solamente tenemos que darnos cuenta, ¿verdad?, de lo que Él es capaz de hacer en nosotros, con nosotros. Por eso tenemos aquí al apóstol Santiago, es el apóstol de la justicia social en las cartas del Nuevo Testamento, que nos invita a decir, ¿por qué solo te limitas a escuchar la palabra? Pues es que nosotros somos amantes de eso, ¿verdad? De escuchar, pero, o de repente más bien de oír, tal como está ahí. Somos amantes de oír, pero no de escuchar, y mucho menos de encarnar, porque parece que si escuchamos, pues nos podemos poner más dóciles y disponibles, como dice este texto, ¿verdad? ¿Qué dificultades entonces tenemos? Pues la saturación de información y de ruido. Vean que hoy, buscando el evangelio de hoy, hay tanta palabra, hay tanto que uno escucha, todo eso se vuelve loco. Más bien de que le haga bien, yo creo que le haría daño, porque estamos saturados, pero saturados, y uno tiene que discriminar lo que escucha y lo que ve, porque si no, de verdad, el cerebro puede, yo creo que puede bloquearse. Saturados de información y de ruido. Entonces, ¿cómo acallar? ¿Cómo silenciar? Ya les dije que es un arte, es un hábito, pero entonces sin el hábito del silencio va a ser muy difícil la escucha, y sobre todo porque los ruidos que nos rondan son demasiados. La información no es tan fácil de procesarla, y cada vez tenemos una mente fragmentada que solo es selectiva, y con el random, vean qué interesante cómo nos adiestran, porque hay un padrecito mayor por aquí, vecino de mi cuarto, que él siempre llega con un video de YouTube diciendo que me enteré de no sé qué, pero todo es noticias falsas. Pero claro, como él siempre está metiéndose en YouTube, el YouTube le manda todas las noticias falsas y él las hace como que fueran verdad. Entonces, qué difícil que incluso lo que escuchamos sea falso, y que los ruidos nos hagan a nosotros personas miedosas, y sobre todo como hasta al punto de tergiversar la verdad y de ser luego pregoneros de esas falsas cosas que acontecen. Mente fragmentada y superficialidad es otra dificultad, ya lo dijimos, ¿verdad? Estamos como siempre por encimita, entonces nos cuesta profundizar. Y yo creo que uno también en este sentido tendría que, por eso lo de la atención plena, que es no te olvides de la atención plena, es el último punto, el número 3 de esta diapositiva. Necesitamos caer en la cuenta de cómo estamos en este día, a esta hora, y qué me está aconteciendo, qué ruidos tengo, qué es lo que más me preocupa, qué es lo que más me inquieta, cómo acallar esto. ¿Puedo hacer pausas conscientes? ¿Será que este espacio de seglares claretianos formativo es una pausa consciente, o es una más de todas mis actividades que lo que van a hacer es saturarme de más información? Pero la información que no sea necesaria,
información innecesaria, híjole, hagámosla a un lado y quedémonos con lo esencial, con lo que podemos nosotros manejar, procesar y luego como tratar de resolver para no solo quedarnos llenos de sorpresa y de espanto y luego no podemos enfrentar la realidad incluso. Bueno, esto entonces vean que es un segundo momento, escuchar para acoger con el corazón. Leer, escuchar y guardar la palabra. Bueno, aquí sí nos ponemos en el punto donde tenemos que aprender a integrar lectura, escucha y silencio. Lectura, pero aquí vamos a ver qué es esto de lectura. Aprender a leer. Leer se recuerdan los signos de los tiempos. Leer lo que me está pasando a mí, lo que le está pasando a mi familia, lo que le está pasando a mi comunidad. Leer lo que le está pasando al barrio donde vivo. Leer lo que le está pasando a mi país. ¿Lo leo? ¿Lo sé? O más bien lo ignoro, porque mucha gente dice, no, yo ni veo noticias, yo ni me entero de lo que le pasa a la gente, ni me entero del vecino, ni de nada, porque me enfermo. Bueno, también es respetable eso, pero para nosotros, misioneros, para nosotros, oyentes y servidores de la palabra, sí necesitamos esa lectura. Y volvemos a lo que ya repasamos, desde la escucha y el silencio. María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Y María no solo procesaba lo que le convenía, María no solo se quedaba con aquellas cosas que le gustaban, María también tuvo que descifrar, comprender por qué Dios le mandaba lo que le mandaba. Y aún así no se echó para atrás. Entonces, aquí aunque yo les dejé leer despacio y meditar, piensen más bien en que si se dan tiempo para escucharse a ustedes mismos y escuchar lo que acontece. Pero leer despacio significa atender con aquella atención plena lo que me está pasando. Incluso si hoy tengo algún dolorcito, un dolorcito de cabeza, un dolorcito de estómago, un dolorcito de cuerpo. Preguntar por qué. De la nada no sale nada, dicen los filósofos. Entonces, si tengo algún malestar, es por algo. Algún descuido tengo de mi salud, algún descuido que me está llevando a padecer. Bueno, entonces, ¿cómo leer despacio lo que me está pasando? Y el guardar en silencio lo que toca el corazón. Bueno, entonces si realmente algo de lo que incluso estoy escuchando en esta charla me está como cuestionando, me está como jalando las orejas. Bueno, eso es lo que tengo que atender. Tengo que aprender a bajarlo al corazón, porque si vivo muy hacia afuera, y poco hacia adentro, entonces voy a hacer ese terreno no preparado para la semilla de la palabra. Y cuando vamos al título de nuevo, leer, escuchar y guardar la palabra. Bueno, cuando uno dice palabra, estamos en el mes de septiembre y decimos mes de la Biblia. Pues resulta que la palabra, uno dice la palabra, pues la palabra del Evangelio de hoy, la palabra del texto bíblico que me gusta leer porque es de mis textos favoritos, no solamente es la palabra de Dios aconteciendo en todo lo que me rodea, incluida la realidad del planeta, la realidad de la creación. Ahí hay palabras y hay una palabra que no siempre atendemos, que no siempre estamos dispuestos a hacer la nuestra.
por eso vean qué interesante, aunque en el tiempo de Claret es comprensible. Él sí decía la Sagrada Escritura. La palabra de la Sagrada Escritura me hería el corazón y sentía dentro de mí un fuego que me abrazaba. Recuerden que quemar con ese me quemaba y me obligaba a correr a anunciarla. ¿Qué cosas de eso que yo escucho en mí, en mi familia, en mi entorno, me están como quemando y me invitan a pronunciarme, a decir algo, porque no me lo puedo contener? ¿Qué es eso que pasa hoy en mi vida y que necesito primero pasarlo por la escucha, por el silencio, por la oración, esta lectura atenta, y luego que me lleve a anunciarlo, a testimoniar? Vean aquí lo que les decía de la escucha de los signos de los tiempos. En este arte de escuchar, ahora nos centramos en los signos de los tiempos, porque Dios habla en la vida y en la historia. ¿Por qué no interpretan este tiempo? Discernimiento. Nos falta discernimiento. Y regularmente nos pasa lo del dicho de que, ¿cómo es que dice aquel dicho? Ayúdenme a recordarlo. ¿A dónde va Vicente? No, pues, va toda la gente. Pero es por eso mismo. Así es, ¿verdad? Sí, a donde va Vicente va toda la gente. Ok, pero ¿por qué entonces nos pasa eso? Porque no tenemos el discernimiento. Porque no siempre somos capaces de interpretar. Y aquí tenemos estas realidades. Más bien sería interesante atender a estas claves: observar, discernir, responder. Es otro proceso de nosotros, oyentes y servidores de la palabra. Observamos, discernimos y respondemos. No sé si es un proceso completo. Creo que ninguno de estos tres pasos puede faltar. Yo no solo puedo observar y quedarme ahí como, qué buen análisis, yo conozco todo lo que está pasando. Luego, discernir, veo las causas y digo, yo también soy responsable. Ya me di cuenta de que de lo que he observado, yo también soy responsable. O son más responsables los políticos. A propósito de las elecciones que vienen de Honduras, oramos para que elijan bien y mejor, al mal menor. Discernir. Te salvaste, Ruth, de estar en las elecciones. Discernir. Tenemos que pensar hasta dónde somos responsables y cómo somos responsables todos los actores. Pero yo no me puedo quedar solo en el observar y en el discernir, sino también tengo que ver cómo responder a tanta cosa como nos pasa, ¿verdad? Y seguimos, yo les puse aquí unas causas. Ustedes pueden señalar otras más, pueden pensar en muchísimos signos de los tiempos. No sé cuántos signos más de los tiempos ustedes pueden señalar aparte de lo que yo les puse, pero hay mucha cosa que nos habla de Dios invitándonos a hacer algo, o nos habla de incluso también el mal que también está haciendo mucho daño. Y entonces esto es lo que estamos invitados también como oyentes y servidores de la palabra. Claves para la misión claretiana. Aquí pongámosle atención.
a esa identidad nuestra, que ya lo dijimos desde el principio. Como oyentes y servidores de la palabra, necesitamos hacer silencio. Ojalá antes de cada encuentro, reunión o actividad pastoral, antes de cada día empezado, para ver cómo amanecí, y si amanecí de malas, evitar tratar mal a los demás. Si hago ese silencio, entonces voy a incluso a decir que mi palabra hoy sea una palabra oportuna, que le haga bien a los demás. Voy a evitar las palabras imprudentes, voy a evitar la palabra hiriente, voy a evitar la palabra que denigre a otra persona. Hacer silencio. El dedicar un momento a la escucha de la palabra. A propósito, aquí está el diario bíblico. Tenemos el diario bíblico de este año. Ustedes me pusieron con la foto del diario bíblico del año pasado. Y ahora el diario 2026. Le voy a hacer publicidad ya. Y le vamos a hacer publicidad al lanzamiento que tenemos el 30 de septiembre. La próxima semana. No se lo pierdan. No esta que viene, sino la siguiente. El martes 30 de septiembre. Hacer este momento de escucha de la palabra, pero ahora ustedes, por favor, no solo van a escuchar el texto bíblico de cada día, sino que van a escucharse a ustedes mismos. Van a escuchar lo que realmente le está pasando a su familia y lo que le está pasando al entorno en el que viven, para que su escucha sea integral, que sea más completa, o sea más madura, más consciente. Y luego entonces vamos a compartir lo escuchado, discernido, observado. Para cuando decimos compartir en la familia, en la comunidad o con un guía espiritual, es porque realmente esto me ha resonado, me ha inquietado o me preocupa. E incluso ustedes pueden compartir lo escuchado. Yo les puse aquí guía espiritual, pero puede ser con su médico, puede ser con su mejor amiga, puede ser con su psicólogo, puede ser con la persona más apropiada de la comunidad a la que pertenecemos. Hablarle de eso que a ustedes les está hoy hablando Dios durante su jornada. Y luego pues pensar cómo decíamos allá, responder, cómo hacerlo vida, cómo responder a ese eco de la palabra, ¿verdad? Esa palabra más integral, bien importante. Y bueno, yo aquí les tengo lo del texto de hoy, pero como ya hicimos el ejercicio de lectura comunitaria al inicio, más bien les dejo esto como tarea. Les voy a pasar la presentación en formato PDF para que la tengan todos, y luego este ejercicio, el ejercicio de que nosotros ahora vamos a intentar hacer silencio, vamos a intentar leer la palabra, pero leer lo que me acontece, y desde esa palabra entonces yo puedo pensar en la semilla, en los terrenos, y también luego personalizarlo como seglar claretiana, como misionero claretiano, como miembro de la familia claretiana. ¿A qué me invita Dios en este día en concreto, con su palabra o con todo lo que me ha pasado hoy? Les cuento que vengo de estar con el padre Javier. El papá de él falleció a las 12 de la noche de este día, y el entierro fue ahora a la 1 de la tarde, la misa de cuerpo presente. Entonces vengo de ese momento con él,
Y la manera en la que él habló de su papá y el texto bíblico, vean qué bonita esa relación, porque no tengo mejor ejemplo y más reciente y más fresco que el del padre Javier, hablando del alfarero, porque el papá es alfarero, se dedicó toda su vida a la alfarería y esa fue su profesión, pero logró conectar el texto bíblico con ese momento de homenaje, porque la muerte es un homenaje. Cómo hacer un homenaje a su papá y cómo agradecer todo lo que les transmitió y el estar allí como familia en ese momento, sentirse parte de esa familia, porque es como Dios va trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y si estamos pues conscientes, la semilla de su palabra en el terreno, aunque pedregoso de nuestra vida, se hace fecundo, se hace vida. Entonces, escuchar cada día a Dios en su palabra y en la vida es nuestro compromiso, es nuestro desafío, es el reto que tenemos como familia claretiana. Y bueno, esto es básicamente lo que yo les quería compartir. No es mucho, pero creo que nos da mucho para trabajar y para revisarnos y decir: ayúdame a ser de verdad más fiel con mi identidad. Nuestra identidad es la de oyentes y servidores de la palabra, y recuérdense que esto no es exclusivamente claretiano, porque esto es cristiano, es del efetá, desde el bautismo. Nos signaron en los oídos y nos signaron en los labios. El efetá es el ábrete. Pues nosotros necesitamos pedirle al Señor ese efetá, ese ábrete, para poder escucharlo, para poder hacer vida a su palabra, para que no nos perdamos los momentos en los que Él nos quiere hablar al corazón. Y bueno, esto es lo que quería compartir con este otro cantito que nos invita a hacer vida a la palabra y a ser misioneros y misioneras de su reino. Les dejo el canto. Para mis sombras, luz te pido yo, enciende mi mirada con la luz de tu amor, gentes que iluminen, eso pides tú, que alumbren esta tierra, que prendan con tu luz. Aquí estoy, Señor, envíame. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, envíame. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Para mi vida, eso pido yo, que la monotonía no da. Aquí estoy, Señor, envíame. Aquí estoy, Señor, aquí estoy.
rencor, paz para la tierra, eso pides tú, que se abran las fronteras que separan norte y sur. Aquí estoy, Señor, envíame. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, envíame. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Bien. Gracias. Muchas gracias, Padre. Yo creo que las gracias tenemos que dárselas nosotros a usted por tan una conferencia, esta palabra. Nosotros como seglares sabemos que todo lo que aquí estamos nos deja tareas de enviar y hacer vida esa palabra y ser luz para otros. Es una gran conferencia que usted nos ha dado, no crean. Ha hecho eco y sé que en todos. Por eso, a nombre de la Secretaría, queremos darle gracias. Esta charla va a ser puesta pues en los canales de nosotros para que también allí sea una reflexión para todos. Igualmente queremos agradecer a todos los participantes porque sabemos que quieren, al igual que nosotros, hacer vida esta palabra. Al equipo administrador de este taller ha sido excelente. No obstante, cualquier cosa, porque siempre surgen esas cosas cuando es a nivel virtual y todo. Muy buena, muy buena. Yo creo que a todos nos deja grandes tareas, Padre. Es un bonito mensaje y sobre todo cómo empezó y cómo terminó. Eso es, mírame, Señor, envíame, sígueme, permite que yo sea luz para otros, que sea alegría. No, son tantos momentos y tantos que en realidad es una gran enseñanza. No sé si alguien del equipo administrador quiere decir algo, Ruth o Flor o Gustavo o los otros. Bueno, no sé, le doy paso a alguno de mi comunidad para pues poder hablar yo, ¿verdad? Entonces no sé si pues gustan levantar la mano o simplemente opinan. Gracias, Ruth. No, la verdad que muchas veces creo que no pensamos en esta parte, ¿verdad? De todo lo que podemos reflexionar, lo que podemos encontrar en el silencio y que es sumamente necesario. Más hoy en día, como lo decía el Padre Frey, que estamos tan bombardeados de tantas cosas que tal vez no estamos escuchando, pero a la vez estamos pensando en que el lunes hay que hacer esto, más tarde tengo que hacer esto con la familia, tengo que ir a comprarla al súper lo que falta. Entonces creo que hay tanta cosa alrededor que es sumamente importante apreciar los momentos de silencio. Y me puse a pensar mucho, porque usted lo comentaba, de que muchas veces no nos gusta, como que el silencio nos asusta, nos afecta de alguna manera y pasa, y es totalmente cierto, pero creo que muchas veces en el silencio encontramos respuestas y son momentos oportunos para acercarse a Dios también. Gracias, Flor. ¿Alguien más? Pues mira, yo les quiero compartir, ya que hace pues mucho tiempo no entraba a los talleres, no presentaba, no me miraba, pero sí he estado de estar y en lo que puedo estar a través de lo que es este medio impersonal, pero que a veces nos acerca a las redes, porque a mí me ha pasado una situación que pues yo tuve que emigrar, ¿verdad?
y he perdido ese contacto físico, pero no ese contacto a través de las redes. En poco, ¿verdad? En poder hablar de lo que fue el silencio, yo meditaba y se me venían dos momentos al principio. No me quiero, como extender mucho, así que voy a tratar de hacerlo cortito. Lo primero, el minuto cuando yo estuve en misión, siempre, ¿verdad? En este carisma claretiano. Y yo soy de las personas que me conoce, que, nunca se me quita, hablo mucho, hago mucho ruido y soy como que muy jovial, no sé. Y resulta de que cuando nosotros empezamos en comunidad, sí yo aprendí, ¿verdad? A muchas veces el poder poner todo en común, a guardar silencio. Una vez una hermana me decía, Ruth que habla mucho, y cuando yo quería guardar el silencio, dice, aprendió a hacer silencio. Cuando Ruth hace silencio, dice, como dice el padre, es como que madurar en la fe. Viene y dice, ese silencio de Ruth vale mucho. Traído a eso, que esa fue una formación, algo que me ayudó mucho, también meditaba, pues estuve trabajando para lo que fue Red de Migración, Movilidad Humana, con la familia claretiana, casi 2 años, ¿verdad? Sin saber que yo después lo iba a vivir en carne propia. Y como siempre, ¿verdad? Uno a veces aprende, uno habla mucho, pero aprende a escuchar. Pues ahí yo escuché mucho. Aprendí a escuchar porque ver tantas realidades, ¿verdad? Y una veces no tener una respuesta o poder dar algo, uno aprende a saber que con escuchar y acompañar hace mucho. Entonces yo aprendí eso, a escuchar y a guardar silencio, que es muy importante, y empieza también desde adentro de uno mismo, porque a veces también, como dicen, ¿verdad? Uno le tiene muchas veces miedo. En el silencio uno cree que es soledad, y como que le tiene miedo a esa soledad, y no, más bien ese silencio es encontrarse con Dios, y como decía, en todo era poder, no sé si tengo mucho ruido, era poder como escuchar a Dios para poder hacer su voluntad. Solamente así, ¿verdad? En medio del ruido, así como el ruido que yo tengo aquí ahorita de babies, poder escuchar a Dios para hacer su voluntad. Entonces, eso. ¿Alguien más? Si me permiten. Dele, hermanito. Hola a todos y todas. Gracias. Gracias a Dios primero, y gracias a ustedes por regalarme este momento y este aprendizaje con todos y todas. La verdad es que hace poquito el Señor me jaló de las orejas para poder llegar a una reunión. Ahí conocí al padre Freddy. Estoy hablando de hace 2 semanas. 2 semanas. 2 semanitas. Como decimos en mi país, en El Salvador, yo pasando iba. O sea, realmente no estaba todo esto en mi agenda. Y de repente el Señor me llevó a ese día ahí, y doy gracias a Dios por eso, realmente. Así es que gracias por tenerme aquí con ustedes y poder aprender de ustedes y aprender de Dios, ¿verdad? Así es que trataré de seguir buscando ese silencio y esa escucha de la que nos hablaba el Padre. Y eso, no seré perfecto, pero con la ayuda de Dios lo voy a intentar. Gracias, de verdad. A usted. Gracias, Ricardo. Qué bueno, de verdad, verte acá, y sobre todo saber que la familia claretiana, seglares claretianos y la animación bíblica nos regala estas posibilidades de formarnos, de incluso decir, yo en mi pequeñez, ¿qué puedo hacer? Y más bien, como la tarea no es qué puedo hacer yo por Dios, sino es luego caer en la cuenta de lo que Dios hace a través de mí o conmigo y con los míos. Y entonces es fascinante cuando uno dice, Dios no deja de sorprendernos, Dios no deja de siempre hablarnos, y solamente es estar queditos para descubrir cómo Él pasa
pasa haciendo maravillas. Y Hola, ellos, buenas tardes. Desde aquí, desde Guatemala, saludos, Padre Freddy, de aquí de Peronia. Saludos, qué bueno. Este tema de hoy me ha cuestionado bastante porque yo soy maestro de profesión, profesor de matemática y física. Y ahorita que hablábamos de estos elementos, hay violencia alrededor de uno. Eso de escuchar, callar, ver. Por ejemplo, ahorita tuve la experiencia en estos días, antes de las festividades de independencia y en este momento, cómo la violencia ataca a la juventud. Y cómo yo, desde profesor de matemática y seglar claretiano, puedo apoyar o ayudar, como decía la hermana, a escuchar, estar cerca. Porque es increíble, me enteré de un tipo de violencia en contra de un niño, porque lo equivocaron, pandilleros, lo golpearon, los papás tuvieron que intervenir, la paliza fue para padre, madre e hijo, y no dicen nada, se quedan callados. Cuando ya la cosa es difícil, bueno, buscan con quién hablar, y en esta ocasión me tocó escuchar, y eso me dejó bien marcado. ¿Cómo abordamos estos elementos? Bueno, y la otra parte también que me impacta, y es lo que me ha hecho reflexionar este tema, yo tengo un primo que es profesional, que por alguna razón cayó en es esquizofrénico, y ahora me entero de que está casi viviendo como indigente, y que el resto de la familia, incluso yo, miembro de la familia, cómo veo el rostro de Dios y cómo lo atiendo desde la distancia. Yo vivo en la capital, mi primo vive en Quetzaltenango, algunas de mis hermanas apoyan, tal vez económicamente hemos hecho algo, pero siempre hay que hacer más. Y esto pues golpea en particular. Aparte de esto, me enteré de otro tipo de violencia de un padre de familia que es muy violento con su hija y por cuidarla exagera en golpes y tremendos. Entonces viene otra vez la pregunta, desde donde yo estoy parado, ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Dónde escucho al Señor? En las lecturas, en la meditación de la Biblia, en la oración y acompañar esta realidad. Porque a eso nos invitó ahorita la reflexión. Y me cuestionaba mucho la pregunta del inicio, ¿sí? De todo aquel que escucha la voluntad de mi Padre y la pone en práctica, ese es mi nuevo familiar. ¿Cómo hacerse uno familiar de este tipo de situaciones alrededor? Muy marcadas, muy serias, muy fuertes. Bueno, pues ahí está mi debate, ahí está en este momento lo que me está golpeando y pues solo quería compartir brevemente fruto de esta reflexión. Y como seglar claretiano, pues ni modo, nos toca aquí hacer bastante y si queremos seguir a Claret, hombres, está bien llamada y muy fuerte esta llamada para cada uno de nosotros. Gracias. Quisiera compartir algo también, padre, sobre algunas experiencias que lo hacen a uno, pues que tal vez durante mucho tiempo de mi vida, sobre todo en la etapa de la juventud y la madurez, pues uno no escucha, sino que uno quiere ser escuchado. Entonces a veces hablamos de más porque lo que queremos es que nos escuchen y escucharnos nosotros mismos, pero no escuchar a los demás. Pero conforme uno va madurando, va entrando podría decirse, al final pues del camino va uno dándose cuenta que la escucha es tan importante para muchas personas que están en circunstancias más pobres y más necesitadas que uno. Yo actualmente estoy trabajando en la pastoral social desde antes de la pandemia y me he dado cuenta que muchas personas que llegan por razones de salud a buscar atención médica antes de entrar a la consulta, y muchas veces al salir se detienen a hablar con uno, ¿va? Que está en la recepción, y antes de entrar con el médico le cuentan a uno su problema. Mire, señor, es que yo vengo por esto y esto. Y a veces uno, aunque esté un poco apurado porque hay otros en la cola, pero
se detiene uno un momentito a escuchar y la gente ya entra como con confianza, le dice uno, no, el doctor la va a atender y lo que tiene, pues ahí va a ver que todo va a salir